Cordial saludo, mi nombre es Angie Milena Gallo Castro, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Estoy presentando una actividad para la materia de microbiología de suelos sobre reconocer la microbiología y sus contribuciones en la agricultura sostenible. En base a la primera lectura sobre biología de los microorganismos, vamos a dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué estudia la microbiología y por qué es importante? La microbiología es encargada de estudiar los microorganismos, saber cómo se desarrollan y cómo trabajan, además identificando en qué lugar del planeta se desarrollan. Esto hace más referencia sobre todo a las bacterias. ¿Por qué es importante? Es importante porque es la que le da origen, a pesar de ser un ser vivo tan pequeño, es la que le da origen a las plantas y a los animales, contribuyendo, aportándole cantidad de nutrientes, de actividades que fortalecen para que le dé vida a un recurso. De eso depende también pues el ser humano, porque si no hubiese los microorganismos no tendríamos acceso al aire, a la comida, a los diferentes animales o en total a diferentes recursos. Entonces es de gran importancia porque es el que le da vida a cualquier recurso que necesitemos que sea vital para subsistir. ¿Cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotas y las eucariotas? Bueno, como tal, las células eucariotas poseen un núcleo y este núcleo es el encargado de almacenar su ADN, o en otras palabras es el componente del material genético. En cambio, las procariotas no poseen este núcleo, pero no quiere decir que no tengan material genético o ADN. Lo que pasa es que no lo almacenan en un núcleo, sino lo tienen alrededor de la célula. ¿Cuáles microorganismos comprenden las eucariotas y cuáles las procariotas? Bueno, en las eucariotas están las eucarias, o más conocidas como eucariotas, y en las procariotas tenemos a las bacterias y a las arqueas. 7 propiedades de las células microbianas. Bueno, podemos decir que en el citoplasma ocurren conversiones de energía, síntesis de proteínas y movimiento de piezas celulares. También en la membrana exterior de doble capa, o también denominada como membrana plasmática, realiza la separación de la célula con el entorno y permite que las sustancias la traspasen. También las células microbianas se diferencian de las células animales o de las plantas. También existen las células microbianas y estas pues permanecen alejadas de las demás células, entonces nunca las vamos a ver juntas. El ADN o material genético ocupa un saco recubierto de membrana en la parte inferior de la célula. Otra propiedad es que las células microbianas empiezan su vida con una membrana plasmática, material genético y parte del citoplasma. Y como último tendremos que las células microbianas crecen, se multiplican y producen energía. ¿Qué factores controlan la abundancia y diversidad de las poblaciones microbianas? Como tal, las más importantes y las más destacadas que siempre se tienen que tener en cuenta, siempre los factores principales, es el tipo de suelo que se va a trabajar, en la temporada presentada, la que está actual, la que está en el momento, es el tipo de vegetación que está dando en ese momento o en el lugar, el tipo de humedad que tenga y el tipo de labranza y fertilización. ¿Cómo se clasifican los microorganismos? De acuerdo a las condiciones, su hábitat o el ambiente en el que viven. Bueno, pues esto es mediante un conjunto de células. Este conjunto de células se da por una sola célula parental por división celular sucesiva. Este conjunto de células interactúan con un grupo de comunidades microbianas sobre total de recursos como son los alimentos y los diferentes aspectos como es el pH, el oxígeno y la temperatura, entre otros muchos. Esto lo hacen con la finalidad de ellos saber y conocer si hay tipo de vida, qué tipo de vida están o a qué tipo de vida se van a someter para poder seguir reproduciéndose y pues seguir dando mejor calidad y aportando pues sus nutrientes y la vida a tal recurso. ¿Cómo se clasifican las bacterias de acuerdo a su forma y agrupación? Hay 3 grupos. Tenemos los cocos, los bacilos y los espirilos. Los cocos son en forma de esmeralda, los bacilos son en forma de bordones y los espirillos de bordones o bastones, y los espirilos es en forma de espiral. Entonces esto a cada uno se le da su nombre por la cantidad de cada uno que tenga, ya sea sean solitos, sea con 2 o más, de ahí depende la cantidad o pues cómo se agrupe.
dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra o cómo se encuentran distribuidos los diferentes hábitats. Bueno, todo esto, todos los microorganismos están muy relacionados, muy familiarizados con nosotros, pues ya que pues conocemos, es como tal un ser vivo que es muy indispensable para el ser humano y para todo pues los podemos encontrar fácilmente en el agua, en el suelo, en las plantas y en los animales. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Bueno, pues los microorganismos mejoran la producción y la calidad de los cultivos, de una forma biológica. Esto aporta cantidades necesarias de nutrientes, contribuyendo en la fotosíntesis mediante inmovilización de los metales pesados y así aumentar el rendimiento de los cultivos. Con el fin de tener un cultivo más sano, más proactivo y que genere mucha mejor producción, ya sea para el total de uso que le vayamos a dar, va a ser de mejor calidad, para mejor consumo y entre muchas más cosas, aportando mejores ayudas al medio ambiente y pues a nuestro alrededor. Basados en la siguiente lectura sobre las prácticas de bioremediación en aguas y en suelo. En principalmente lo vamos a enfocar más en suelos. ¿Por qué es importante la bioremediación microbiana en el suelo? Bueno, pues como tal, la bioremediación es el proceso en el cual sean utilizados organismos vivos, ya sean microorganismos o plantas, con el fin de eliminar una fuente contaminante en recursos volviéndolo a su estado natural. Esto es con el fin de recuperar este recurso por tanto uso de fertilizantes, de químicos, de fumigos, de mucha cantidad, de tanto exceso que acaban con todos los microorganismos, con todos los nutrientes. Entonces el suelo empieza a quedar infértil, empieza a quedar dañado sin poderle dar uso. Entonces esto es lo que hace la bioremediación. Lo activa nuevamente, le da vida y para poderle dar nuevamente uso a este recurso. Por eso es tan importante pues la bioremediación, teniendo en cuenta que se hace pues con microorganismos o organismos vivos. ¿Qué estrategia de bioremediación le llama más la atención y por qué? Seleccioné el compostaje, indicaba que es el uso de microorganismos termofílicos aerobios que se depositan en pilas y para contribuir para degradar el contaminante. Pienso que este es uno de los más a la mano que tenemos como nosotros los seres humanos, ya que nosotros tenemos y desechamos muchísimos desechos orgánicos. Entonces, la posibilidad que hay de reutilizar estos desechos orgánicos, de darles una utilidad, de darles vida, de almacenarlos y pues poder contribuir a otro recurso, pues ya que se convierte en un abono de elevada calidad. Esto, además de darle vida a este recurso como es el suelo, contribuye al medio ambiente, contribuye a los animales, contribuye en general a todos los recursos. El microorganismo que seleccioné es el Agrobacterium sp, pues ya que a pesar de que esta bacteria es un parásito que causa daño en las plantas, ya que forman tumores o agallas en la parte donde se une la raíz con el tallo, como lo podemos ver en la imagen. A pesar de esto, en la bioremediación es utilizado como uno de los microorganismos que utilizan el glifosato como fuente de fósforo y energía. Bueno, tenemos la bibliografía como tal, la que se lleva referencia a las dos lecturas y un poco más, pues que se investigó sobre la bacteria. Gracias.